Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Se encuentra aquí Sebastián Edwards, doctor en economía, investigador chileno estadounidense, quien se encuentra aquí en una conferencia sobre economía en la Universidad San Francisco de Quito y que hoy entregará su charla llamada América Latina 2020, desafíos y oportunidades. Dos preguntas iniciales. ¿Podemos hablar de América Latina como una unidad económica en medio de tanta diversidad y diferencias y asimetrías entre los países latinoamericanos, sus visiones, sus vocaciones? ¿Se puede hablar de una economía latinoamericana en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿por qué al 2020? ¿Por qué definir este horizonte a 2 años plazo? Buenos días, un gusto estar acá, es un honor. Dos muy buenas preguntas, las vamos a ir contestando de a poquito. La primera es si podemos hablar de América Latina como una unidad, y la respuesta es no. Ahora, ¿por qué se titula una charla América Latina? Bueno, porque no se puede titular México, Guatemala y vamos por país a país, ¿no? Pero no se puede hablar de América Latina y es algo que podemos desarrollar. Hay muchas maneras de dividir a nuestra región. Una por cuestiones ideológicas y políticas. ¿Dónde hemos tenido cambios últimamente? Vamos a tener un cambio este fin de semana, en que con probabilidad altísima el pueblo mexicano va a elegir a Andrés Manuel López Obrador y vamos a mover movimientos hacia la izquierda en México, y acabamos de ver movimientos hacia la derecha en Colombia hace una semana. En Chile, el presidente Sebastián Piñera reemplazó a la presidenta Michelle Bachelet. Y en la Argentina, el presidente Macri, que está en este momento sufriendo todo tipo de embates, pero es un movimiento. Por tanto, en lo político no hay una unidad y nos vamos moviendo de distintas maneras. Hay otras maneras, sin embargo, en que podemos pensar sobre este tema. Por ejemplo, con respecto al bloque, interesantísimo bloque anterior, países que son receptores de migrantes y países que son que impulsan a migrantes fuera. Es otra manera de dividir a la región. Tenemos una división por los océanos, el Pacífico, por un lado, estamos con el Ecuador, Colombia, etcétera, etcétera, o el Atlántico, países pequeños y países grandes. Por tanto, no hay una América Latina. El gran escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, en su magnífico libro Mea Cuba, no Mea Culpa, Mea Cuba, hablaba justamente en su primer capítulo sobre la inexistencia de América Latina, un invento, decía él, de economistas, sociólogos y politólogos, pero en la realidad comemos diferentes cosas. Comemos los frijoles que se comen en Centroamérica, en Chile, el país donde yo nací, no se comen, no existe. Por tanto, somos hermanos, pero no somos los mismos. Y hablar de 2020 es una cuestión interesante. La gente... Perdón, lo anterior, antes de pasar al tema del tiempo, sí, de esta visión, de este horizonte temporal dentro del título de la conferencia, tiene que ver también con la crisis de los modelos de integración, porque en algún momento hablar de América Latina era más bien una decisión política de los estados y empujar hacia la integración, sobre todo la integración económica. Pero hoy, ¿a qué asistimos en esta materia? Bueno, ese es un tema, otra manera de pensarlo. Hay, creo yo, dos visiones con respecto al tema de la integración. Una que diría yo es mayoritaria, que sueña con el sueño de Bolívar, que es integrémonos y hagamos unas especies de Estados Unidos del Sur para enfrentar a los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay una visión que diría yo es minoritaria, pero la que yo suscribo, en que eso no es más que un sueño y una quimera, y que es poco práctico e imposible. ¿Y no conveniente? Y no conveniente no es conveniente y además no es factible. Y lo voy a explicar en un momento. Y es un tema con el que he tenido discusiones enormes. En una ocasión con Mario Vargas Llosa, y Mario me acusó de ser nacionalista, que para él es el peor insulto que uno puede hacerle a una persona. Y me apuntó con el dedo, tú eres un nacionalista, me dijo. Y yo le dije, no Mario, no es que sea un nacionalista. Si uno piensa en Europa y la Unión Europea,
que hoy día está un poco tambaleando con la salida de Inglaterra, del Reino Unido, pero la Unión Europea o la zona del euro tiene dos anclas culturales y sociales e históricas, que son Alemania y Francia. Y tiene subanclas que son tan importantes como España y otros países. En el caso de América Latina, ¿cuáles serían las anclas? Si acaso Entonces empecemos a pensar, conversemos este tema. Los mexicanos, que son uno de los países más grandes, no tienen ningún interés en estar con nosotros. Para ellos miran al norte, quieren continuar con NAFTA, un NAFTA, vamos a ver lo que dice AMLO, pero un NAFTA más equitativo, pero ellos miran al norte. Y vamos a tener de ancla entonces a Brasil y Argentina. Son dos países en permanente crisis. En el momento que yo tuve ese debate con Vargas Llosa, estaba la señora Dilma Rousseff siendo acusada constitucionalmente y el gobierno de los Kirchner estaban dirigiendo o presidiendo sobre una gran crisis económica no equivalente a la de Venezuela, que ustedes discutían en el bloque anterior, pero con magnitudes similares. Entonces, para un país como el Ecuador, para un país, independientemente de lo que ha pasado históricamente, para un país como Perú, estar en una unión con unas anclas, dos países que están en crisis permanente, es algo que no es factible. Habría que haber cambios muy importantes. A esa América Latina en debate y todavía en construcción y en cuestión se referirá esta conferencia de nuestro invitado. Pero volvamos al tema del horizonte temporal. ¿Por qué 2020? ¿Por qué mirar al 2020? Se diría que es el cortísimo plazo. Sí, bueno, eso es verdad. Hay dos cosas. Mucha gente, especialmente en países que están en medio de un cambio de dirección, como es el caso del Ecuador, la gente le interesa el plazo inmediato. Esa es una primera pregunta. Por tanto, empezar con el 2020 hace sentido. Una segunda razón es que es un número bonito, tiene una cierta estética, 2-0, 2-0. Y además tiene una especie de metáfora que tiene que ver con la visión 2020, que los oftalmólogos se refieren a eso, a gente que tiene la capacidad de ver sin necesidad de usar lentes, la capacidad de ver los detalles. Entonces es un poco visión 2020. Y en tercer lugar, empecé yo, la primera vez que escribí sobre este tema fue en el año 2000, en que hablé había todavía distancia hasta claro, el 20. Por eso en la conferencia que voy a dar hoy día voy a hablar del 2050. La conferencia se llama 2020, porque creo yo que tenemos que pensar una generación hacia adelante. Y el problema que tenemos en América Latina, uno de los muchos problemas, es un énfasis de cortoplacismo que nos ha ido impidiendo tener una perspectiva o una visión que compartamos que nos lleve a desarrollar políticas públicas que sean coherentes. Y caemos entonces en estos ciclos políticos, económicos, sociales, en que vamos para un lado y después el péndulo se va para el otro, y este zigzaguear es muy costoso. Es muy costoso y además recorremos mucho terreno sin de verdad avanzar. Y por eso creo yo que lo que hay que verdaderamente es enfatizar una generación hacia adelante. Y cuando uno piensa en esa manera, encuentra cosas muy interesantes. Mira, te voy a decir una cosa con lo que voy a empezar la conferencia. Empiezo la conferencia con una gráfica de 3 países de nuestra región, empezando por el norte: Costa Rica, Ecuador y Chile. Y si uno mira el promedio de 1980 a 1985, que es hace un montón de tiempo, pero tampoco tanto, es una generación atrás, estos 3 países tenían un nivel de bienestar económico idéntico. ¿Y hoy? Hoy día Chile tiene el 50% más que Costa Rica y Costa Rica 50% más que el Ecuador. Es decir, 2 países, ahora Chile y Ecuador, ¿cómo mide el bienestar? Eso es como se mide en el Banco Mundial, en las Naciones Unidas, es el Producto Interno Bruto per cápita. Chile y Ecuador empiezan idénticos, no parecidos, idénticos. $3.827 per cápita, medido por paridad de poder de compra, 81,80. Y hoy día Chile tiene 25.000 y el Ecuador tiene 12.000. Con esta afirmación inquietante, nuestro invitado nos deja
precisamente interesados en escuchar el contenido de su conferencia que se llama América Latina 2020, desafíos y oportunidades, que esta tarde se llevará a cabo en la Universidad San Francisco. ¿A qué hora es su conferencia? Está a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Todos invitados. Muy bien, gracias por aceptar esta Gracias, invitación.